Michael Jordan es, quizás, la estrella deportiva más reconocida de todos los tiempos. Su impacto, tanto en el juego como en los negocios, ha sido tan grande que muy pocas personas dudan al escuchar su nombre. Pero mucho antes de esto, o incluso de esto, Jordan era Mike, un niño que creció soñando con ser quien luego fue. Y hoy es un buen momento para descubrir la historia detrás de la leyenda. Michael Jeffrey Jordan nació el 17 de febrero de 1963 en Brooklyn, Nueva York. Sin embargo, su historia duró poco tiempo allí. Unos años después de su nacimiento, la familia Jordan decidió mudarse a un lugar más tranquilo, Wilmington, Carolina del Norte, lugar al que Mike estaría ligado de por vida. Y durante esa infancia, adoptó una costumbre de su padre que luego se convertiría en un distintivo durante toda su carrera. He would watch his father working around the house, and his father would have his tongue sticking out while he was working. And whenever Michael would go to work, he'd have his tongue sticking out too. Michael era un chico hiperactivo, con una energía inusual que solía descargar en los deportes, algo que conservó aún jugando contra los mejores y que siempre fue causa de asombro, incluso para los atletas más resistentes de la época. I remember the most was going out and playing golf with Michael Jordan before a game, and I thought, man, I'm going to be exhausted tonight. And Michael just had ridiculous energy and was phenomenal. I felt like I was running in quicksand a little bit. And so, it gave me a whole nother level of respect for kind of the freak of nature that he really is. Competir ferozmente para ser el mejor, otra cualidad que Jordan explotó desde sus primeros años. Al igual que lo hizo en la NBA, MJ se ponía objetivos, metas, y normalmente tardaba poco en cumplirlas. Una de ellas, quizás la más importante de todas, era vencer a su hermano. I grew up playing against my brother, and that's the best way that you can learn competition. And once you feel like you can beat your brother, you can beat anybody. He just was determined that he was going to win. And once he started to beat Larry, then well... Y aunque su potencial era indiscutible y sus ganas de ganar lo hacían superarse constantemente, fue en 1978 cuando recibió el primer golpe de su carrera deportiva. No logró entrar al equipo principal de básquet del secundario Laney. He was only probably 5'9", 5'10". He was the best sophomore that we had, but at the time we really did not need a guard. He says, I looked at the list and I went down it. I went past the Jays and I wasn't there. And I went back up again and I wasn't there. He says, and I ran home and my mom was at work. There was no one at home. And I went to my room and I closed the door and I cried so hard. Pero Michael ha demostrado durante toda su vida que si hay algo que ama son los retos, y en esa ocasión no iba a ser menos. Al año siguiente ya medía 1,90 m y estaba a la vista de todos que su impacto en el juego iba a ser serio. No solo se unió al equipo principal, sino que también se convirtió en uno de los mejores prospectos del país. Michael Jordan ya era una sensación popular. You couldn't get a ticket to see him play as a senior. Everyone from 30, 50, 60 miles around wanted to come and watch Michael Jordan play. Luego de promediar 27 puntos en su última temporada de secundario, se unió a la única universidad que había establecido como su meta, North Carolina. Allí entendió que para ser el mejor de todos debía exigirse como ninguno. Before practice started his freshman year, I said, Michael, you're going to have to do one thing. You're going to have to work a lot harder than you did in high school. And he said, I worked as hard as everybody else. And I said, do you want to be like everybody else? Sus años como universitario extralimitaron las expectativas sobre su futuro. En 1982 fue elegido como el mejor freshman, pero el momento más importante con la camiseta de los Tar Heels lo vivió en la final de la NCAA del mismo curso, cuando una canasta suya definió el partido ante Georgetown. Un aviso de lo que la NBA vería en el futuro. Jordan fue All-American en las 2 temporadas siguientes y también se coronó como el mejor jugador universitario en 1984. Era hora de pasar al profesionalismo y demostrar que también era capaz de ser una estrella en la mejor liga del mundo.
MJ arribó a la NBA en el draft de 1984, considerado uno de los más potentes en la historia del evento. Leyendas del calibre de Hakeem Olajuwon, Charles Barkley y John Stockton acompañaron a aquel joven de North Carolina que fue seleccionado en el puesto 3 por Chicago Bulls, luego de que Portland Trail Blazers tomara la decisión de dejarlo pasar y escoger a Sam Bowie. En el medio, tras una serie de reuniones y debates con su familia, el joven firmó un acuerdo con una incipiente marca de indumentaria deportiva llamada Nike, la cual le ofreció la posibilidad de ser la cara de los productos y tener su propia línea de zapatillas. Ese trato significó un antes y un después en la historia de la conexión deportistas-marcas, impulsó a Nike hasta la cima del mundo, generó un culto al calzado deportivo y convirtió a Jordan en el atleta más rico del planeta. Pero esa es una historia para otro momento. Lo cierto es que el escolta se unía a una franquicia que prácticamente no había tenido impacto en la NBA. Lo más lejos que había llegado en playoff era a las finales de conferencia. Ya habían pasado casi 10 años de eso, así que todas las esperanzas estaban depositadas en el muchacho de la 23 en la espalda. Y más allá de que todavía no lo sabían, estaban entrando en la etapa más gloriosa de todas. Quizás comenzaron a darse cuenta en su campaña de novato, en la que promedió 28,2 puntos, 6,5 rebotes, casi 6 asistencias y 2,4 robos por partido, con un 51,5% de acierto en tiros de campo, convirtiéndose así en el segundo rookie de la historia en promediar al menos 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, y en el único en agregarle a esa línea estadística al menos 2 robos. Tardó poco en demostrar que era muy difícil de contener, apenas estuvo por debajo de los 20 tantos en 9 de los 82 enfrentamientos del curso. Obviamente se llevó el premio al rookie del año y finalizó en el segundo mejor quinteto de la liga, además de ser nombrado All-Star. Pero lo más interesante es que, sin cambios significativos de un año a otro más allá de su selección, los Bulls ganaron 11 partidos más que en la 1983-1984 y accedieron a los playoffs, en donde fueron eliminados en primera ronda por Milwaukee Bucks y él tuvo medias de casi 30 unidades y 9 asistencias. La segunda temporada de su trayectoria estuvo marcada por una dura lesión. MJ se perdió 64 jornadas debido a una fractura en el pie. Chicago bajó notablemente su nivel y entró por la ventana a la postemporada, pero fue en esa edición en la que el perimetral dejó en claro que había nacido para los grandes escenarios. Tras su recuperación, escribió su nombre en los libros dorados de la liga al encestarle 63 puntos a Boston Celtics en el Game 2 de la serie de primera ronda, quebrando así el récord de Elgin Baylor de más tantos anotados en un partido de playoff. Hasta el momento, nadie ha podido superar la cifra que Jordan consiguió esa noche en el Boston Garden. Los Bulls cayeron ante el conjunto que luego se consagraría campeón de la NBA, pero el 23 promedió 43,7 puntos, 6,3 rebotes y 5,7 asistencias, con un 50,5% de acierto en lanzamientos de campo, y provocó una de las frases más famosas sobre su juego. Larry Bird declaró que no se trataba de Michael Jordan, sino de Dios disfrazado de jugador de básquet. A partir de ese momento, el nacido en Brooklyn se apoderó del trono de mejor anotador de la competencia y, a excepción de un curso, jamás volvió a soltarlo. La campaña 1986-1987 fue la mejor de su carrera en términos de anotación y una de las más impresionantes desde que se creó la liga. Promedió 37,1 puntos por partido, 3.041 en total. Le sacó más de 8 tantos de promedio a Dominic Wilkins, el segundo en la lista, y estableció el quinto máximo registro de puntos por partido en la historia de la NBA, siendo la mejor para un jugador no llamado Will Chamberlain. También se transformó en el segundo deportista después del pivot en superar los 3.000 tantos en un curso. A eso le agregó 5 rebotes, 4,6 asistencias, casi 3 robos y un bloqueo y medio por noche para acumular otro récord, ser el primer atleta en sumar 200 robos y 100 tapones en una temporada. El MVP, sin embargo, se lo quedó Magic Johnson. En playoff volvió a ser barrido por los Celtics, pero fue en ese año cuando se dieron dos cosas muy importantes para su vida deportiva: la consolidación de Doug Collins como entrenador en jefe y el arribo de un joven por el que los Bulls traspasaron en el draft de 1987, un tal Scottie Pippen, ya con un coach que prácticamente basaba su sistema en darle todas las libertades
dificultades del mundo, y con el desarrollo de un ladero que luego sería determinante para su éxito, MJ explotó definitivamente. En la 1987-1988 dio el campanazo para reclamar el mote de mejor jugador del torneo, y lo hizo al mejor estilo Jordan. Ganó tanto el MVP como el premio al defensor del año en ese mismo curso, algo que no había hecho nadie hasta la fecha, y que luego solo consiguieron Hakeem Olajuwon y Giannis Antetokounmpo, pero él le añadió el título de anotación, el segundo de los 10 que logró, y eso sí que todavía no lo ha podido hacer nadie más. Sus estadísticas fueron sencillamente brutales: 35 puntos, 5 rebotes y medio, 6 asistencias, 3,2 robos y 1,6 bloqueos por juego, con una efectividad del 53,5% en tiros de campo. Como si fuera poco, también se convirtió en el primer jugador en liderar una campaña en puntos y en robos, ganó el MVP del All-Star Game y se consagró en el concurso de volcadas por segunda vez consecutiva, esta vez con uno de los mates más icónicos de todos los tiempos, ese en el que emuló el vuelo del Dr. J. En postemporada logró liderar a los Bulls en primera ronda y obtener así su primera victoria en una serie. Fue ante Cleveland Cavaliers, un rival que lo sufriría bastante. Jordan registró una media de 45 puntos en una eliminatoria que se fue a 5 partidos, el máximo para esa época. Sin embargo, los festejos de Chicago se cortaron cuando se enfrentaron al gran cuco que Mike tuvo en su carrera, aquellos Detroit Pistons de Isaiah Thomas y compañía. 4-1 y afuera. En la 1988-1989, MJ tuvo otra actuación dominante, promedios de 32, 8-8 y casi 3 robos, mejoras en su eficiencia y su visión de juego, todo eso cargando a un equipo en sus hombros mientras lideraba la NBA en minutos por partido. El MVP no fue suyo, pero claramente se había consolidado como la individualidad más potente del momento, y parecía que eso podía traducirse en logros colectivos, porque los Bulls alcanzaron las finales de conferencia tras eliminar a los Cavs y a New York Knicks. En primera ronda volvió a ser el verdugo de Cleveland en una serie que se definió en el quinto partido con uno de los tiros más recordados de la historia, el famoso The Shot sobre Craig Elo, pero la narrativa se cortó una vez más en la llave ante los Pistons. Amparados en las emblemáticas Jordan Rules y en el entendimiento de que él era la única amenaza real de Chicago, los Bad Boys se impusieron por 4-2 y le cerraron las puertas una vez más. A este punto se hablaba de Jordan como una superestrella que solamente impactaba desde lo numérico y que no podía ser el líder de un equipo exitoso. Gana títulos de anotación pero no campeonatos, era la frase más usada por quienes dudaban de él. Sin embargo, el año siguiente fue vital para que eso cambiara, no solo porque Mike lo tomó personal, sino porque la franquicia hizo un movimiento que influiría en su trayectoria como casi ningún otro. Le dio a Phil Jackson el puesto de entrenador en jefe. Con él como guía, los Bulls comenzaron a reconocerse como un equipo más que como un grupo arrastrado por una figura ultra dominante. Sí, MJ ganó otro título de anotación, lideró a la liga en robos y tuvo una performance genial, pero poco a poco se empezaron a ver atisbos de lo que luego sería la dinastía. De hecho, esa fue la primera temporada en la que Pippen logró ser All-Star. Los libros dirán que por tercera vez consecutiva, Detroit eliminó a Chicago en playoff, y es cierto, fue 4-3 en las finales de conferencia. No obstante, ese fue el punto de partida de una nueva época, una en la que Jordan y los Bulls demostraron que no había nadie por encima suyo. Respaldado por su trainer Tim Grover, Michael dedicó toda esa off-season al reacondicionamiento físico. Si quería superar esa barrera llamada Bad Boys y burlar las Jordan Rules, debía fortalecer su cuerpo, hacerlo más resistente a los golpes, y así fue. Se internó en el gimnasio para ganar masa muscular, modificó algunos hábitos de alimentación y se puso entre ceja y ceja un único objetivo: levantar el campeonato. Mientras tanto, Jackson y Tex Winter se encargaron de mostrarles a todos y principalmente a él que el triángulo ofensivo era la herramienta perfecta para triunfar. Lógicamente, un sistema que repartía el protagonismo, que se enfocaba en la participación de todos los integrantes del equipo y que se basaba en activar siempre al hombre libre. Tras una cadena de reacciones, le quitaría algo de protagonismo a MJ, por lo que la estrella fue escéptica, hasta que admitió que mejorarían como grupo. Ese curso encestó la menor cantidad de lanzamientos de campo y tuvo el menor promedio de puntos por partido desde su año sophomore, pero aún así le alcanzó para ganar el título de anotación con 31,5. Así como bajó su producción en ese rubro, subió su impacto en casi todos los otros. Fue más eficiente que nunca, más importante en la generación de juego y nodal en la defensa. Levantó el segundo MVP de regular season, aunque a él poco le importaba, quería ir por el premio gordo. Con Pippen ya consolidado como una estrella en ambos costados de la cancha y un elenco potenciado por la dirección del coach, los Bulls arrasaron en playoff hasta las finales de conferencia.
conferencia, 3-0 a los Knicks y 4-1 a los Sixers. Había llegado la hora de la verdad, otro enfrentamiento ante los Pistons, otro mano a mano con la historia, y en esa ocasión no hubo mucho que hacer. Chicago había dado el salto, Jordan también, y reventaron a Detroit de principio a fin, 4-0 para avanzar a las finales por primera vez en la vida de la institución. Enfrente, los Lakers del Showtime, en el final de su dominio y sin Kareem Abdul-Jabbar, sí, pero con Magic Johnson, uno de los dos jugadores más importantes de la época, como máximo referente. Si había alguna forma de borrar para siempre las críticas sobre su éxito, esa era vencer a Magic. Jordan lo sabía y no desaprovechó la oportunidad. Promedió 31,2 puntos, 6,6 rebotes, 11,4 asistencias, casi 3 robos y un bloqueo y medio. Los Bulls cerraron la eliminatoria con un 4-1 y él alzó el Finals MVP. La década del 90, que recién comenzaba, ofrecía una certeza. La NBA estaba en presencia del nacimiento de su leyenda más popular. El dominio iba a ser absoluto. Durante la temporada siguiente, MJ ganó otro MVP y otro scoring champ, y su equipo siguió en franco ascenso. Brillaron en regular season y en los playoffs quitaron del camino a Miami, New York en una serie espectacular a 7 juegos y Cleveland para pisar nuevamente las finales. El rival, Portland Trail Blazers, con el otro gran escolta de la época, Clyde Drexler. Jordan se enfocó en dejar en claro que la diferencia entre uno y el otro era enorme y utilizó esa eliminatoria para lograrlo. Promedió casi 36 puntos, lideró en anotación todos los partidos y, como habían marcado el triple como una de sus debilidades, metió 6 en la primera mitad del Game 1 para establecer un récord y estampar uno de los gestos más icónicos que se hayan visto en la liga. Otro campeonato y otro Finals MVP, y todavía faltaba mucho. En el medio fue la mayor atracción de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, que supusieron la primera vez en la que el Team USA era representado por jugadores de la NBA. Con una constelación de estrellas denominada como el Dream Team, Estados Unidos destrozó la competencia y se colgó el oro, pero por sobre todas las cosas, pudo corroborar lo mucho que había crecido la marca de su liga en el mundo y la injerencia de la imagen de Jordan en ese crecimiento. El 23 y los Bulls parecían indomables, y en cierto punto lo eran. Mientras él más entendía el juego, su equipo también escalaba posiciones en la cadena evolutiva. Había suficiente evidencia como para sostener que eran uno de los mejores conjuntos de la historia, pero sabían que para colarse en las páginas doradas debían conseguir algo que apenas 2 equipos habían logrado: el three-peat. La idea de MJ era ubicar a Chicago a la misma altura que Los Ángeles y Boston, comer en la misma mesa que Bill Russell y, sobre todo, tener algo que Magic y Larry Bird no tenían: un tricampeonato. Y así encaró la postemporada, en la que barrieron a Atlanta en primera ronda, a los Cavaliers en semifinales y se impusieron a los Knicks en finales de conferencia para acceder otra vez a la etapa decisiva. Enfrente, los Phoenix Suns del MVP Charles Barkley. Ante su amigo, Mike se aseguró de que todo el mundo supiera quién era el jugador más valioso. Metió al menos 40 puntos en 4 de los 6 partidos para alcanzar un promedio de 41, el más alto en la historia de las finales, aunque en el Game 6 tuvo que confiar definitivamente en sus compañeros durante los momentos definitorios. La clave de toda la filosofía de Jackson era esa, y así ocurrió. Fue John Paxson, no Jordan, quien encestó el triple para ganar el título. Tercer anillo, tercer Finals MVP y la sensación de que serían 10 en fila, pero las cosas iban a cambiar por un suceso inesperado. En julio de 1993, su padre James desapareció. Unos días más tarde, encontraron su cuerpo en un pantano de Carolina del Sur. Había sido asesinado. La noticia obviamente golpeó con dureza a su hijo, quien, entre semejante tragedia y el hecho de que ya no sentía el mismo deseo competitivo, decidió retirarse de la NBA y dejar en estado de shock al deporte estadounidense. En su pick, MJ colgaba las zapatillas y decidía dedicarse al béisbol en las ligas menores para honrar a su padre. Tras un año y medio de prueba en el deporte del bate y de haber recuperado el fuego interno que tanto lo caracterizaba, Jordan publicó el comunicado más famoso en la historia del básquet: I'm back. No hacía falta decir más nada, pero la NBA había cambiado. Sin él, Chicago no pudo sostener el ritmo ganador y fue Houston Rockets, con Olajuwon como líder, el equipo que aprovechó la oportunidad. Campeonó en 1994 y en 1995. MJ disputó media temporada durante ese año, pero con un acondicionamiento físico enfocado en el béisbol, el dorsal 45 y claras deficiencias en su adaptación, más allá de que tuvo noches espectaculares como la de los 55 puntos en el Madison Square Garden. Aquella fue la única vez desde 1991 en la que cayó en una serie de playoff. Fue ante Orlando Magic, que contaba con Shaquille O'Neal, Penny Hardaway y Horace Grant, una pieza clave en el three-peat de los Bulls, porque el panorama era diferente también en lo interno. El roster había cambiado y seguiría haciéndolo. Para 1996 ya no estaban Grant y Paxson, pero sí Steve Kerr, Ron Harper, Luke Longley, Tony Kukoc
Bosh y el polémico Dennis Rodman, acérrimo rival en su etapa en los Pistons, pero una gran adquisición para volver a la cima. ¿Cómo respondió el plantel liderado por Mike a la eliminación? Con la mejor temporada de la historia hasta ese momento. Acumularon 72 victorias en regular season, la mayor cantidad hasta que los Warriors de 2016 sumaron una más. Jordan fue el MVP y el campeón de anotación, y Chicago comenzó otra etapa triunfal. En playoff quitó del medio a Miami, New York y Orlando, este último con barrida, para también derrotar en las finales a Seattle por 4-2 y hacer valer lo hecho en temporada regular. Cuarto campeonato, cuarto Finals MVP para el 23. Todo había vuelto a la normalidad y se mantendría así por los siguientes dos cursos. En 1997, MJ fue nuevamente el líder en puntos de la competencia y los Bulls volvieron a arrasar hasta las finales, en las que se enfrentaron a Utah Jazz. Karl Malone había ganado el MVP y Jordan se alimentó de eso para ser el mejor jugador de la serie. Metió un game winner en el primer juego, promedió 32 puntos, protagonizó el famoso flu game en el que anotó 38 puntos a pesar de estar intoxicado por haber comido una pizza en mal estado, y alzó el quinto Finals MVP, pero una vez más tuvo que confiar en un compañero para sellar el triunfo. En esta ocasión fue Kerr, con quien había tenido una pelea meses antes, el que encestó el doble ganador. La temporada 1997-1998 tenía aroma a cierre. El general manager Jerry Krause, polémico pero vital en la creación de la dinastía, le había comunicado a Phil Jackson que no sería el entrenador al año próximo. Jordan lo tomó como una ofensa personal y dejó en claro que él tampoco volvería si no estaba su coach. Todos los integrantes aceptaron que ese sería el último baile, The Last Dance, el título del documental que luego relató la historia detrás de ese curso. El escolta ganó su 10º scoring title y su quinto MVP de temporada regular, y los Bulls entraron a la postemporada como el equipo al que todos querían tumbar. Spoiler, nadie pudo hacerlo. Barrida a New Jersey, 4-1 a Charlotte y clasificación ante Indiana luego de una lucha encarnizada que los llevó a disputar 7 encuentros. Las finales eran una realidad nuevamente y el rival sería el Jazz otra vez. Retirarse con el 6º título para romper la paridad con Magic y alcanzar a Karim o caer en el intento. Jordan y su equipo no lo estropearían. Llegaron 3-2 al 6º juego en Utah y allí Mike resumió en una sola jugada toda su carrera en la franquicia. Robo a Malone y el game winner en el otro aro. The Last Shot, ese que finalizaría una era gloriosa con la camiseta de los Bulls, en la que jugó 6 finales, ganó las 6 y en las 6 fue el MVP. El segundo retiro se hizo efectivo, pero aunque esta vez parecía definitivo, se abrió otro capítulo. 3 años después, MJ retornó a la actividad para sumarse a Washington Wizards, organización de la que era accionista y presidente de operaciones. Donó su salario de jugador a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y disputó 2 campañas con esos colores. Aunque fue All-Star en ambas y promedió más de 20 puntos por partido, ya no era el mismo. En 2003 decidió retirarse de manera terminante luego de una experiencia que quizás podría haberse salteado. Su imagen quedó y quedará impregnada de ese halo de superioridad total, de invencibilidad, más allá de que al igual que todos vivió derrotas y duras caídas. Es el símbolo del esfuerzo para conseguir el éxito, de sobreponerse a las adversidades del camino, de prevalecer por físico, pero también por fortaleza mental, y de combinar talento con trabajo para obtener los resultados. Muchos podrán argumentar que es el mejor jugador de todos los tiempos, otros pensarán lo contrario. Lo que nadie puede negar es que su llegada supuso un antes y un después en la historia de la NBA y de los deportes, no solo por lo que significó dentro de la cancha, lugar en el que acumuló una serie de títulos colectivos e individuales que prácticamente nadie puede emparejar, sino fuera de ella, en donde convirtió a la liga en un producto mundial, desarrolló y potenció la figura del deportista como empresario e inspiró a millones de fanáticos alrededor del planeta. Algunos de ellos atravesaron todas las barreras para luego convertirse en las leyendas del futuro, utilizándolo como faro de referencia en cada momento. Nadie ha cambiado a la NBA en tantas facetas, por eso Michael Jordan siempre será Michael Jordan y jamás existirá otro como él.